Buenas noches. Vamos a establecer las diferencias entre bienes y derechos. ¿Cómo se clasifican de manera general los bienes? Vamos a dar las diferencias entre la posesión, la propiedad, el usufruto, el uso y la habitación, y qué es una servidumbre. Primero comencemos. Para establecer la diferencia entre bienes y derechos, el concepto jurídico de bienes, por Jorge Adame Gordat, en su obra Párrafo segundo, el concepto de bienes en el Código Civil Federal. Este código, de acuerdo con el criterio tradicional romano, está dividido en 4 libros. En el segundo escribe sobre bienes, la consideración de los bienes o cosas como una de las partes en que se divide el derecho privado. Proviene de uno de los más antiguos juristas romanos, Quinto Mucio Esobala, el pontífice, quien expuso el conjunto del derecho privado en su época en su libro Ius Civile, publicado en los comienzos del primer siglo antes de Cristo, y dividido en 4 partes. Esa división sigue subsistiendo en los códigos civiles actuales. El artículo 747 dice: pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. En estas palabras está implícita la definición de los bienes. Son las cosas que pueden ser objeto de apropiación y que no son bienes las cosas excluidas del comercio. Conviene notar que el objeto de este trabajo es precisar el concepto de bienes, que son las cosas a las que se refieren las reglas sobre la posesión, propiedad y derechos reales, contenidas en el libro segundo del Código Civil, y no en el concepto más amplio de bien jurídico, en el que cabe cualquier objeto de protección jurídica, como la vida humana, los derechos subjetivos, la seguridad, la paz o cualquier otro bien humano que deba ser jurídicamente protegido. Referente a las diferencias, el derecho constituye el soporte jurídico de una serie de problemas político-económicos que conciernan de una manera directa a la sociedad. Mucho se ha escrito en torno al problema general del derecho de bienes. Nuestro análisis partirá de ciertos presupuestos que se contienen en nuestro sistema de derecho: la protección y el respeto a la propiedad privada en un régimen de mercado. Artículo 27 constitucional, que se caracteriza por ser su naturaleza mixta. En nuestro sistema de derecho se ha hecho valer el interés general en torno a la propiedad, y en atención al mismo se estructura su destino y utilización. El problema, dice Luis Díez Picasso, estriba en llevar una clasificación en función a quienes sean y deban ser los beneficiarios de las cargas, obligaciones de esas propiedades y titularidades reales nuevamente vinculadas. Es evidente asimismo que el progreso tecnológico ha repercutido en gran escala en el derecho de los bienes, lo que ha tenido como consecuencia que los esquemas tradicionales sean difícilmente aplicables. La vocación propia del derecho de los bienes es establecer mecanismos de los bienes económicos. Dispensa a un determinado tipo de interés, una especial forma de protección, a la que se suele calificar como derecho real, ius inbe o derecho sobre la cosa. ¿Cómo se clasifican de manera general los bienes? ¿Qué son los bienes? Los bienes son los elementos materiales e inmateriales que brindan valor o utilidad a quien los posee. Por lo general tienen un valor económico en el mercado, que depende de la demanda y satisfacción directa o indirectamente determinada necesidad de los individuos que los han adquirido. Los bienes pueden ser adquiridos por los integrantes de una sociedad. En el mercado se pueden intercambiar por dinero mediante la compra, venta o por otros bienes por intercambio o canje. El valor puede variar con el tiempo y dan un beneficio cuando se consuman o se obtienen. Además pueden ser perceptibles o no. Pueden ocupar un espacio físico o no ser reales o abstractos.
tangibles o intangibles. Los bienes son de utilidad para el ser humano y también pueden formar parte de su patrimonio. La clasificación de los bienes es muy amplia y puede variar debido a las particularidades que éstas tengan, su función, relación con otros bienes, elaboración, durabilidad, entre otros elementos. Es importante que sepas que existe la posibilidad de que un bien ocupe más de una categoría, debido a las múltiples características que puede tener y la necesidad que se satisface. Los diferentes tipos de bienes, de acuerdo con las categorías en las que se agrupan, son bienes según su grado de escasez, grado de transformación, la renta de las personas, la facilidad de acceso, funcionalidad y bienes de derecho civil. Según Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, los bienes se clasifican. La clasificación de los bienes en el Código Civil distingue entre bienes muebles e inmuebles. Es la distinción fundamental y de la que deriva una enorme variedad de consecuencias prácticas. La distinción obedece a diversas razones. Los inmuebles son perfectamente identificables, en tanto que los muebles, por su propia movilidad y fungibilidad, son en algunos casos difícilmente identificables. El coronario de esta idea es la imposibilidad de inscribir en un registro, como el registro público de la propiedad, a los bienes muebles no identificables de manera indiscutible. Artículo 3069 del C.C. La fijeza del inmueble facilita la prueba de su propiedad. La movilidad del bien mueble hace difícil esa prueba. Si bien en el derecho civil, por ese motivo, la protección del bien mueble es laxal, poco estricto. En el derecho penal es más enérgica. El robo supone la sustracción de un bien mueble. Las diferencias entre la posesión, la propiedad, el usufructo, el uso y la habitación. La propiedad, mucho se ha discutido si la propiedad es un derecho o una función social. Y pensamos que el legislador de 1928 se adhirió a esta última tendencia en la exposición de motivos del Código, aunque sin mencionar su nombre, se hace referencia a un publicista francés, Léon Dugit. Este autor empezó por eliminar la noción del derecho subjetivo y propuso en sustitución la de situación jurídica. Dentro de la misma distinguió la objetiva de la subjetiva. Importa para este análisis la objetiva, que la hace derivar de la misma norma aplicada a un caso concreto como la situación de propietario. El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Por la existencia del usufructo, la propiedad se encuentra desmembrada de los tres poderes que lo caracterizan. El uso y el goce pasan al usufructario. El nudo propietario solo conserva el jus abutendi. Es necesario subrayar que el derecho real del usufructario y del nudo propietario son concurrentes y que este último no tiene frente al usufructario obligaciones personales, únicamente tiene la obligación negativa de respetar ese derecho real. La posesión se define como un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa que bien puede o no coincidir con la propiedad. Dentro de la doctrina se distingue en la posesión dos elementos: el corpus o elemento material y el animus, el elemento psicológico. El corpus de la posesión consiste en actos materiales, pero no estrictamente materiales, que se realizan sobre la cosa. Los actos materiales pueden ser de mera detención, por medio de los cuales solo se tiene un poder físico sobre la cosa, y de goce de la utilización económica de la cosa. El animus domini, es la voluntad del poseedor de tener la cosa como propietario y de servirse de ella. Para sus fines, la unión del animus y del corpus es necesaria para construir la posesión. El derecho real del uso y de habitación. Estos derechos son como el usufructo, desmembraciones de la propiedad de ambos. El uso es el más próximo al usufructo, pero limitado a las necesidades del titular y de su familia. El de la habitación es aún más reducido. El uso de una casa habitación. Estos derechos se estructuran con base a las necesidades individuales o familiares de sus titulares,
o como consecuencia de ello no pueden ser cedidos ni pueden ser embargados. ¿Qué es una servidumbre? La servidumbre se define conforme al artículo 1057 del C.C. como un gravamen real impuesto sobre un inmueble. Fundo serviente en beneficio de otro, fundo dominante perteneciente a distinto dueño. Es un gravamen real impuesto sobre un inmueble y por lo tanto a cargo del propietario actual y de los futuros. El contando del gravamen real puede ser diverso. Puede construir una obligación de no hacer o de tolerar, es decir, de no ejercer alguna de las prerrogativas inherentes del derecho de propiedad o bien una obligación positiva. Sin embargo, para que al propietario del fondo sirviente pueda exigírsele la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto que se constituyó la servidumbre. Gracias, les dejo los links en este video.